Muy bien, continuamos entonces con nuestro estudio. ¿Es Babilonia la iglesia adventista del séptimo día organizada? Tenemos ahora entonces, como ya mencionamos, 14 aspectos a considerar y volvemos a reiterar que no es nuestra intención justificar en ningún modo ni la apostasía, ni a negar las realidades que están ocurriendo en nuestra iglesia hoy, la infiltración, todos los errores, ¿no? Que estamos viendo, no es nuestra intención negar nada de esto. Esto ya lo hemos aclarado en reiteradas ocasiones. Allí en el escrito que comparto debajo del video pueden ver toda la serie de declaraciones completas. Ahora bien, vamos a continuar entonces, vamos a continuar desarrollando el punto 5. Vamos a recordar brevemente de qué se tratan los puntos anteriores. En el punto 1 entonces ya probamos, dejamos bien claro que la carta que Elena de White escribió a Stanton sigue en vigencia hasta el día de hoy. Esto lo podemos ver según el contexto y el contexto, el uso que se hace de la carta a Stanton posterior, y también ella nos dice que este mismo mensaje lo habían tenido personas durante 40 años antes de ella escribir esta carta. Luego, también vemos que en general nosotros no tenemos el derecho a, digamos, a hacer a un lado ningún testimonio del espíritu de profecía, porque esto implicaría incredulidad en el espíritu de profecía y estaríamos rechazando la autoridad profética de ella al nosotros ponernos a decidir, ¿no? Autoritariamente quizá, qué cosas son inspiradas y qué cosas no son inspiradas. Y en segundo lugar, también estuvimos viendo que la conferencia general ya no es la voz de Dios por la simple razón de que cuando hay, digamos, un poder dictatorial, que en nombre de la conferencia general, digamos, actúan como si fueran ellos la conferencia general, entonces ya no están representando la voluntad de la iglesia, sino la voluntad de uno o de unos pocos. Pero esto también es algo que es condicional y irreversible, ¿no? La voz de Dios se expresa en todo el pueblo adventista. Si no hay representación, entonces eso no se da. Pero si la representación vuelve, entonces eso sí se da. Y entonces, bueno, está sujeto a esa condición. Lamentablemente, bueno, hemos dicho, hoy esa representación no la vemos, pero no podemos decir si va a volver a existir o no. Difícilmente, bueno, humanamente, ¿no? Podríamos decir que lo vemos muy difícil. Punto 3, estuvimos viendo también que, bueno, que a Elena de White le llamó, no le llamó Babilonia, sino la Odisea, a la iglesia en plena apostasía alta. Una apostasía durante la cual había espiritismo, ¿sí? Se difundían, ella sí lo que dejó en claro es que había que romper ese yugo, no había que hacer todo lo que decían los dirigentes. Eso nos debe quedar en claro hasta el día de hoy. Nosotros no estamos obligados, digamos, a hacer todo lo que dicen la dirigencia, solo porque ellos sean la dirigencia. Pero también queda en claro entonces que ni siquiera en plena apostasía alfa ella le llamó Babilonia a la iglesia adventista del séptimo día, sino que de hecho de estos testimonios, lo que es interesante es que algunos de ellos incluso fueron, digamos, anteriores al texto de 1901, en el cual ella vuelve a utilizar el testimonio de la carta santa. Y bueno, finalmente entonces en la ocasión pasada estuvimos analizando dos citas en las cuales, según los escritos que veníamos analizando, supuestamente Elena de White le habría llamado Babilonia en la iglesia. Pero descubrimos que ambos escritos fueron anteriores a la carta de Stanton. Y es más, descubrimos que de hecho el primer escrito en el que ella habla de hermana de la caída Babilonia,
es incluso justamente 40 años anterior a la carta Stanton. Y en esa carta ella había dicho, en la carta Caldwell, que es del mismo año de la carta Stanton, ella nos había dicho que durante los últimos 40 años, ¿sí?, hubo un hombre tras otro que se levantó con el mismo mensaje. Es decir, esta cita donde ella habla de una hermana de la caída Babilonia es justamente muy antigua, es de esos, dentro de esos 40 años anteriores a la carta Stanton. Entonces, evidentemente, Elena de White no pudo estarle diciendo Babilonia a la Iglesia Adventista del Séptimo Día en esa carta. También vimos que, bueno, más que nada estuvimos analizando este primer punto, ¿no?, dentro del punto 4. Y hoy vamos a finalizar con el análisis en realidad del punto 4, que me confundí al principio, porque tuvimos una interrupción la vez pasada. Y bueno, nos va a tocar antes de llegar al punto 5, y logramos llegar hasta ese punto hoy, terminar de tratar el punto 4. Por cierto, bueno, bienvenida hermana, bienvenida hermanas Marjorie y Laura, no sé, creo que se encuentran las dos aquí. No sé entonces si estuve haciendo una breve recapitulación de lo que habíamos visto antes, no sé si quedaron claras entonces los puntos anteriores, pero todo esto está explicado, digamos, de forma más expandida en los videos que ya hemos estado viendo. Bueno, entonces vamos a recordar un poquito más, ¿sí? Habíamos dicho que ese texto donde ella le llama hermana de la caída Babilonia, la iglesia adventista, supuestamente con la intención de llamarle Babilonia, que en realidad no le está diciendo Babilonia, sino que podía llegar a ser una hermana de la caída Babilonia. Estamos hablando entonces, perdón, creo que quedamos en el otro texto, ¿dónde era? Ok, era el otro texto que estuvimos analizando, donde ella hablaba de una perfecta Babilonia. ¿Sí? Estábamos hablando entonces de la irreverencia que se generaba, ¿sí?, cuando los niños gritaban, hacían ruido, no mantenían la reverencia durante las reuniones, y esto le desagradaba tanto a Dios que esta podía ser una causa de que el Espíritu del Señor se retirara de esa reunión, ¿no? Este, Ahora que recuerdo, ya vimos los dos puntos. Y el otro punto de hermana de la caída Babilonia, se trataba de un caso, ¿sí?, donde, bueno, el hermano Wagoner, el pastor Wagoner, pero estamos hablando por el año, evidentemente se está refiriendo al padre de J. Wagoner, no al joven que dio el mensaje de 1888, sino a su padre. Este hombre se ve que estaba teniendo una conducta este, reprobable en cuanto a, estaba cayendo en adulterio, básicamente, y bueno, Elena White lo reprende por eso. Y cuando en ese contexto donde ella reprende a J.H. Wagoner por su conducta reprobable, ella también nos dice que, bueno, el libertinaje, la intimidad ilícita y las prácticas impías, dice, se están introduciendo entre nosotros en gran medida. Y los ministros que manejan cosas sagradas son culpables de pecado a este respecto. Entonces ahí en este contexto nos dice, están codiciando las esposas de sus vecinos y el séptimo mandamiento es quebrantado. Estamos en peligro de convertirnos en una hermana de la caída Babilonia, de permitir que nuestras iglesias se corrompan y se llenen de todo espíritu inmundo, una jaula para toda ave aborrecible e inmunda. Y estaremos limpios a menos que hagamos movimientos decididos para curar el mal existente. Aquellos que no han dejado de pecar y que no se han arrepentido ni han buscado perdón, por su parte, dice, por sus transgresiones, perdón, no están representados en esta compañía, ¿sí?
Entonces aquí está diciendo quiénes son los que quedan excluidos, ¿no? De la iglesia realmente, los que no han dejado de pecar y no se han arrepentido ni han buscado perdón por sus transgresiones. ¿Ok? Bueno, entonces aquí hay una condición que tiene que ver con la condición del corazón de cada uno, ¿no? Y esta condición del corazón, esta condición de dejar el pecado, ¿será que nosotros podemos establecer, digamos, con nuestro criterio humano y decir, bueno, estos han abandonado el pecado y estos no? Es algo que nosotros podemos realmente discernir si una persona está pecando o no, mientras, mientras van pensando, para, bueno, poder quizá compartir y dar su opinión en base en lo posible al escrito está. Voy a ir buscando el texto para poder compartirlo y el poder explicarles un poco más el año de este párrafo donde ella habla de la hermana de la caída a Babilonia. ¿Qué le parece, hermana? ¿Podemos nosotros decir quién está pecando y quién está viviendo sin pecar? O sea, quién es santo y quién no es santo. No, hermana, a nosotros no nos corresponde hacer eso, pues ni tampoco podemos decirlo porque nosotros no conocemos el corazón de cada una de las personas. Solamente el Señor conoce el corazón y sabe si la persona eh, tiene un verdadero arrepentimiento o está haciendo las cosas bien o la está haciendo mal. Eso a nosotros como seres humanos no nos corresponde. Así es, hermana, muchas gracias. Es decir, la ley de Dios, Pablo dijo, ¿no? Cuando yo descubrí que la ley de Dios era espiritual, entonces, dice él, yo desfallecí. Porque en realidad nosotros quizá podemos llegar a pensar que estamos guardando la ley, como fue el caso del joven rico, ¿no? Que él le dijo, ¿qué haré para ser salvo? Y le dijo, guarda los mandamientos. Y él le dijo, todo eso lo hago desde mi juventud. Y entonces Jesús le dice, bueno, vende todos tus bienes y dalo a los pobres. Ay, el joven rico no quiso, ¿no? No quiso vender todo, dárselo a los pobres y seguir a Cristo. Entonces ahí el escrito de profecía nos dice, bueno, él pensaba que guardaba la ley, pero en realidad no la guardaba. ¿Por qué? Porque tenía un ídolo en su corazón que era el dinero. Entonces, el problema justamente de la Odisea es que no conoce su verdadera condición. Nosotros podemos ver, bueno, evidentemente es fácil saber cuando alguien sí está pecando, porque bueno, hay pecados que son externos, ¿no? Y que se ve, se sabe, ¿no? Si esa persona está viviendo, a veces se puede ver realmente. Pero lo que no podemos saber es si esa persona, si una persona tiene una vida santa, solo porque nosotros no le conocemos un pecado externo y visible, no podemos nosotros decir, ah, esa persona es santa. E incluso nosotros a veces podemos estar viendo las consecuencias de una persona que ha vivido una vida de pecado. Por ejemplo, poner un ejemplo, una joven que se ha quedado embarazada, ¿no es cierto? Por tener relaciones antes de estar casada. Y bueno, esa joven evidentemente va a tener ese vientre por 9 meses, lo va a tener ahí, después va a nacer el hijo, o sea, las consecuencias de su pecado van a seguir siendo visibles. Pero ¿podemos nosotros saber si esa joven se arrepintió o no? Bueno, incluso teniendo ella que cargar con las consecuencias, solo Dios sabe en su corazón si esa joven se arrepintió o no. Evidentemente una persona puede cambiar su forma de vivir, puede cambiar sus decisiones, pero las consecuencias del pecado las va a seguir llevando. Entonces, nosotros podemos juzgar muy duramente quizá a una persona que se ha arrepentido y que ha cambiado en su corazón, solo porque le vemos las consecuencias externas, y podemos juzgar mal como santo a alguien que no le conocemos ningún pecado externo, solo porque nosotros no vemos asumir que esa persona es santa.
Entonces, por eso es que a nosotros no nos es dado, ¿no? Ese juicio de decir, bueno, esta persona es pecadora o no. Como iglesia tenemos, lo que sí tenemos es la obligación de ejercer la disciplina eclesiástica. Y cuando una persona está viviendo en pecado, y esa persona no da muestras de arrepentimiento, entonces ahí, bueno, se tiene que ejercer una disciplina. Pero para eso también hay que hablar con la persona, hay que orar y saber realmente si esa persona, bueno, no está dando muestras de arrepentimiento, ¿no? Bueno, orar y pedir sabiduría para la disciplina. Pero la disciplina eclesiástica no es definir quién es santo y quién es pecador o quién se salva y quién se pierde. Es simplemente decir, bueno, si hay un pecado visible y eso da un mal testimonio, ahí se ejerce entonces una disciplina que tiene el objetivo de que la persona se arrepienta, no el objetivo de marcarla como para excluirla, ¿no? Eh, bueno, entonces, y bueno, están también los pasos bíblicos, hay toda una serie de pasos según el caso. Eh, ahora bien, lo que también destacamos entonces es que esta cita de este ministro descarriado es del año 1886, ¿sí? También, al igual que la carta anterior, que igual la vamos a abrir para ver bien también el año, ambas cartas, ambas, tanto esta de la perfecta Babilonia, por el tema de la irreverencia que había en ese lugar, del año 1854, como esta otra, por el tema del adulterio, ¿no? Y de la tendencia generalizada de varios pastores, no solamente de Wagner, sino que ella menciona como que había una tendencia y ella no estaba hablando simplemente de jóvenes que fornicaban, estaba hablando de líderes, ¿sí? Que estaban cayendo de manera como más generalizada en el adulterio. Y ella decía, nos dice acá en esta carta, ¿no? De los líderes, de las personas de experiencia, nosotros esperamos más que de un joven, ¿sí? Entonces, por eso era que ella manifestaba esta preocupación y esta condición de que podemos llegar a convertirnos en una hermana de la caída de Babilonia. Porque estaba hablando de líderes que estaban de manera generalizada cayendo en la lujuria, en toda esta clase de pecados bajos, ¿no? Eh, pero tengamos en cuenta que esta carta también se escribió en el año 1886. Esto incluso es anterior anterior a 1888, ¿sí? Y esta entra dentro de esos 40 años, durante los cuales uno tras otro se había levantado con el mensaje de que la iglesia adventista era Babilonia, ¿sí? O sea, ninguna de estas dos testimonios, por una cuestión de sentido común y por una cuestión de lo que nos dice el espíritu de profecía, puede ser utilizada para decir que Elena de White le llamó Babilonia a la iglesia. ¿Por qué? Por empezar, ¿podemos nosotros decir que hay más reverencia, que hay una reverencia perfecta? Una vez que nosotros nos salimos, digamos, ¿no? Vamos a decir, vamos a concederle que les damos la razón a los que dicen, ¿no? Que es Babilonia. Ah, bueno, yo me salgo, salí de ella, como dicen, yo me salgo de la iglesia organizada y ahora automáticamente paso a tener una reverencia perfecta. O automáticamente me hago inmune a cometer esa clase de pecados bajos, ¿no? Como la fornicación o el adulterio. O sea, yo me hago inmune, ahora yo salgo de la iglesia organizada, entonces yo me hago inmune a la irreverencia y a la lujuria. Y si, bueno, creo que si nosotros realmente pudiéramos ver que hay una norma más elevada en el comportamiento necesariamente en el sostén propio que en la iglesia organizada, entonces, bueno, podríamos decir que es verdad, que esa es Babilonia y esta otra es otra cosa que no es Babilonia. Pero realmente, hermanos, las malas tendencias humanas están en ambos lados, o sea, no es como que uno cambia de naturaleza por salir de la iglesia organizada. Uno no es inmune. Es más, cuando uno tiene más luz, porque que es una de las cosas que generan la apostasía dentro de
de la iglesia organizada y que es algo que nosotros no negamos en ningún momento. Lo que genera esa apostasía es justamente las doctrinas erróneas, las doctrinas que se están cambiando. El concepto, por ejemplo, de que vamos a pecar hasta que Cristo venga, de que no se puede ser perfecto, de que no se puede guardar la ley. Entonces, ese concepto es lo que hace, es un tropiezo para las personas que creen eso y las hace caer en pecado. Ahora, uno sale de eso, ¿no? Sale, no vamos a decir, uno sale de esa creencia, ¿sí? No sale de esa doctrina errónea. Y entonces a partir de ahora uno dice, no, ahora sí es posible vivir sin pecar, sí es posible guardar la ley de Dios, con la fuerza que nos da Cristo, o sea, no con nuestra propia fuerza, ¿no? Ahora, ¿qué es más grave? Que una persona que dice que no se puede ser perfecto, que no se puede guardar la ley, una persona así fornique, por ejemplo, o adultere, o sea irreverente, o una persona que dice que sí se puede, que se puede obedecer, que se puede guardar la ley, adultere. ¿Quién tiene más responsabilidad? ¿El que peca con la doctrina errónea o el que peca con la doctrina correcta? ¿De quién se esperaría mejor conducta? ¿De quién se esperaría algo mejor? Evidentemente, el que tiene la doctrina correcta tiene más responsabilidad porque tiene más luz. Y a mayor cantidad de luz, mayor es la responsabilidad de actuar en función de esa luz. Es decir, si nosotros, si dentro del sostén propio, estamos buscando una doctrina más pura, no tenemos una mejor conducta, entonces somos más culpables. Y en ese sentido es que entonces nosotros debemos tener mucho cuidado de no juzgar, sí de ejercer una sana disciplina, pero de no juzgar. Y así como nosotros señalamos si hay apostasía en la iglesia organizada, debemos tener mucho cuidado de que esa misma apostasía no exista en nuestras propias vidas y en nuestros propios ministerios. Porque muchas veces existe la tendencia a ser mucho más severos con los pecados de la iglesia organizada y con los pecados míos o de los que me rodean. Y ese doble discurso, ese doble estándar no debe ser, hermano, no debe ser. Nosotros debemos estar, incluso ser más severos con nosotros mismos que con las personas de la iglesia organizada, porque nosotros tenemos más luz, porque nosotros conocemos mejores doctrinas, las doctrinas originales del adventismo. Entonces eso nos debería hacer a nosotros aún más humildes y dudar, nos debería llevar a dudar de nuestra verdadera condición y no deberíamos nosotros tener esta actitud de decir, ellos hacen esto, ellos hacen aquello, ellos son culpables, siempre con el ellos, ¿no? Esa no es la conducta que deberíamos tener como hijos de Dios. Daniel cuando hizo esa oración, él siempre dijo, hemos pecado y nos hemos apartado del Espíritu de los profetas, no hemos escuchado a los profetas, él hablaba incluyéndose. Entonces, si nosotros estamos creyendo que estamos mejores que alguien, esa es la principal señal de alarma, hermanos. Yo sé que esto no es agradable de escuchar, pero deberíamos tener una señal de alarma si nosotros realmente estamos creyendo que estamos mejores que otros. Porque teniendo más luz, tenemos más responsabilidad y se espera más de nosotros. Y bueno, esto justamente es lo que Elena de White les decía, ¿no? A todos los ministros en este año, en el año 1800, perdón, en el año 1886. Se espera más de los líderes, se espera más de los que tienen más luz que de los que tienen menos luz. Bueno, después yo acá les dejo ahí en la carpeta el testimonio completo para que ustedes lo lean de manera completa. El testimonio se titula Amonestaciones para un ministro descarriado. ¿Sí? Y principalmente entonces, recordemos, ella estaba hablando de J.H. Wagoner, del padre de J. Wagoner, que fue el que recibió el mensaje de 1888.
Y esto fue de hecho 2 años antes de 1888. O sea que el mensaje de 1888 justamente vino a corregir esa situación donde la iglesia estaba a punto o podía llegar a convertirse en una hermana de la caída babilónica. Pero evidentemente, entonces en 1893, después de haber dicho esto, y después de haber dicho lo de la perfecta Babilonia a causa de la falta de reverencia, ella deja muy claro, después de haber hecho esto, que la iglesia remanente no es Babilonia. Son realmente muchos aspectos. Hoy vamos a continuar entonces, una vez que hemos visto un poquito más en detalle estos testimonios, eh, vamos entonces a pasar al punto 5, donde entonces pasamos a la siguiente afirmación o la siguiente pregunta. ¿Llamó Elena de White a salir de la iglesia adventista del séptimo día como iglesia organizada? Bueno, en los escritos que nosotros venimos analizando, se nos dice que en efecto ella llamó a salir. Esto es lo que empieza diciendo allí Crislich, ¿no? Crislich nos empieza diciendo que bueno, que Elena de White sí había dicho en su momento que no era Babilonia la iglesia, pero que después con el tiempo ella cambió de opinión y no solamente, nos dice Crislich, no solamente que Elena de White le llamó Babilonia a la iglesia, sino que además llamó a salir de ella. Esa es la afirmación que hace allí el escrito. Entonces, bueno, nosotros estamos viendo que Elena de White no les llamó Babilonia, porque analizamos los dos escritos donde supuestamente muestran ellos como ejemplo para decir que ella le dijo Babilonia. Nosotros ya nos dedicamos entonces la vez anterior y hoy terminamos de comentar que estos dos escritos en ella no les dijo Babilonia a la iglesia, por todas las razones que ya mencionamos, ¿sí? Porque están dentro de esos 40 años en los que ella dijo, vez tras vez se dijo ese mensaje y no era verdad. Y bueno, es evidente que ella en esos escritos no le estaba diciendo Babilonia. Entonces ahora viene la segunda parte, ¿no? Según Kislich, le dijo Babilonia y llamó a salir de ella. Entonces ahora, en esos escritos de William Kislich y en el otro escrito de las 100 citas doradas que mencionamos y en otros sermones que hemos escuchado, eh, ellos citan, ¿sí? algunas, eh, algunos escritos donde se nos llama, dice, a salir de Battle Creek, ¿no? O por ejemplo, hay otro escrito donde dice, Battle Creek es el corazón de la iglesia, digamos, el corazón de todo el sistema, ¿no? Entonces, cuando se enferma el corazón, se enferma todo. Como diciendo, bueno, hay que salir de Battle Creek, ¿no? Ahora, podemos coincidir en que evidentemente cuando se centraliza el poder, ¿no? Se hace un gran daño a la obra, porque entonces, claro, el centro puede afectar a todo lo que está alrededor. Por eso es que entonces nosotros volvemos a aclarar, al decir que la iglesia no es Babilonia, nosotros no podemos decir, esto equivale a decir que ahora hay que obedecer ciegamente a todo lo que dice la dirigente. Porque Elena de White dijo claro, en plena apostasía alfa, cuál era el camino a seguir. Ojalá rompan ese yugo, ¿sí? Y no sigan obedeciendo ciegamente a los que están, digamos, eh, entorpeciendo la obra, a los que están predicando doctrinas que derrumban todos los pilares, ¿no? Ella no llamó a obedecer a los apóstatas, a los que cambiaban las doctrinas, pero tampoco le llamó Babilonia, sino la Odisea a la iglesia. Entonces, ¿será que Elena de White llamó a salir? Bueno, ¿qué quería decir ella con estos llamados a salir de Battle Creek? Evidentemente, cuando nosotros leemos los contextos de estas citas, ella está hablando en contra de la centralización. Recordemos qué fue lo que pasó con el sanatorio de Battle Creek.
cuando ella le dijo en repetidas ocasiones a Kellogg que Dios no quería que hicieran un sanatorio tan grande, más bien quería que se hicieran varios sanatorios más chicos repartidos entre más lugares. ¿Sí? Si nosotros buscamos en los escritos de Elena de White la palabra centralización, vamos a ver todos los males que ella dice que conlleva la centralización. En ningún caso ella dice que la centralización pueda ser buena. De hecho, si nosotros estudiamos en la historia de la Iglesia Adventista, alrededor del año 1901, que fue justamente el año en el que ella volvió a repetir este concepto de que la Iglesia no es Babilonia, Dios estaba tratando de organizar a su Iglesia de tal manera que ellos dependieran de Cristo y no de un líder humano. Y el plan era tener varias conferencias generales, todas lideradas por Cristo. Pero para que eso pudiera ser tenían que humillarse ante Dios. Pero ellos no quisieron humillarse, no quisieron, entonces no se pudo aplicar ese plan de 1901 y entonces tuvieron que tener una conferencia general para todo el mundo, que no era parte del plan original. O sea, lo que hoy tenemos es como podríamos decir, ¿no? Lo que le sucedió a los israelitas. Querían un rey y tuvieron su rey. Pero originalmente lo que Dios quería era darles jueces, quería que ellos dependieran de Dios mismo, una teocracia, ¿no? Bueno, ellos rechazaron ese plan de Dios y lamentablemente en nuestra iglesia pasó lo mismo. Se rechazó el plan de Dios y se levantó un rey humano, ¿sí? Y ahí se empezó a centralizar cada vez más el poder en un solo líder humano, presidente de conferencia general. Y bueno, es como el pueblo de Israel, ¿no? Bueno, tocó aceptar la mala decisión que tomó el pueblo, pero no era lo que Dios idealmente quería. Y esa condición de centralización fue favoreciendo cada vez más también la apostasía y la corrupción, tal como le sucedió al pueblo de Israel. ¿Y qué fue lo que pasó entonces? Bueno, ya vemos hoy las consecuencias. Pero ahora el punto, ¿no? En medio de toda esta situación de centralización que es contraria a la voluntad de Dios, Elena de White le dijo Babilonia a la iglesia o llamó a salir de ella por estar centralizada. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes algunas citas eh, porque hubo un hermano que incluso me mandó un escrito donde bueno, mencionaba que Elena de White en ese momento estaba dudando si asistir o no asistir a una determinada conferencia general. Entonces, bueno, el hermano me dijo, mire, esto es evidencia de que Elena de White ya se salió de la iglesia en tal año. Bueno, yo me quedé ahí con la intriga de, bueno, en un momento lo voy a confirmar. Y bueno, ¿qué fue lo que hice? Me puse a buscar en los últimos escritos de Elena de White, toda la última serie de cartas y manuscritos que van del año 1910 al año 1915, que es el año en el que ya Elena de White fallece, según nosotros sabemos. Y me encontré con cosas que me sorprendieron bastante. Les voy a compartir algunas de esas cosas que descubrí el día de hoy. Eh, a ver. No sé si se ve bien allí en la pantalla, hermanita. Sí, hermana, se ve bien. Muy bien. ¿Me podría ayudar a leer entonces este primer párrafo que es del año 1910, del 23 de noviembre de 1910? Aquí todo este párrafo que marco aquí en la pantalla. Esto es una carta, entonces, que Elena de White le escribe al presidente, a A.G. Daniels. Dice, presento esto ante nuestra gente siempre que hablo en nuestras iglesias. Ahora deben darse lecciones según la orden del Señor. Debemos buscar fervientemente el conocimiento que nos permita llevar a cabo con éxito esta obra tan solemne y esencial.
¿Qué qué papel especial pueden desempeñar nuestras instituciones? ¿Qué pueden hacer nuestros sanatorios y escuelas para ayudar en esta obra? A medida que recibamos la gracia, que es rica y gratuita, el Señor Jesús vendrá ciertamente a nuestras escuelas y será una ayuda para cada alumno y maestro. Él entrará en nuestras asambleas y en nuestras iglesias. Muchas gracias, hermanita. Bueno, ¿qué percibimos acá según este uso que ella hace de estas expresiones que tenemos aquí subrayadas? ¿No? Nuestras iglesias, nuestras instituciones, nuestros sanatorios y escuelas, nuestras asambleas, nuestras iglesias. ¿Ella era parte o no era parte de la iglesia organizada en función de esto que leemos acá, el 23 de noviembre de 1910, en el cual de paso le escribe al presidente? Sí, porque igual ella se incluía. Al decir nuestras, ella estaba incluyéndose. Ujú. Y le está escribiendo, bueno, al presidente. No sé si era parte de la iglesia organizada, así que con esto, bueno, más todo lo que vamos a leer, vamos viendo como que ella no se salió de la iglesia organizada en ningún momento, ¿no? Eh, si queremos, podemos ver ahí todas las cartas y manuscritos durante el año 1906, 1904, que fueron los años en los que hubo apostasía alta y que había espiritismo en la iglesia, o sea, no eran cosas pequeñas realmente las que estaban sucediendo. Eh, y ella le llamó la Odisea, ella siempre habló de nuestra iglesia. Si alguien descubre alguna cita donde ella nos diga, en plena apostasía alfa o en los últimos años de su vida, que ella se salió de la iglesia, me gustaría que me hagan ver esa cita. Porque a veces parece que es muy fácil, si no, tomar una cita donde ella está decepcionada por la evidente situación de apostasía que ha tenido la iglesia desde 1950 hasta el día de hoy, y eso va creciendo, hermanos, lamentablemente, ¿no? Pero había una apostasía tan terrible que a veces ella realmente se sentía mal y se decepcionaba mucho. Y a veces no sabía si asistir a ciertas reuniones, si convenía, este, pero eso realmente se puede torcer y sacar de contexto al punto de hacerle decir, ella se salió de la organización y nos dijo que nos saliéramos, como de la iglesia organizada, ¿no? Que repetimos, hablando de la iglesia organizada, no estamos hablando de ser parte de la iglesia organizada, no estamos hablando de hacer todo lo que dice, ¿no? Lo dicen los líderes. Y si nosotros no tenemos a nuestra redonda ningún templo donde realmente se pueda trabajar, y hay que apartarse evidentemente de, si no, si se nos echa, porque hoy lamentablemente están sucediendo algunas cosas que no sucedían en los días de Elena de White, y es que a los que quieren ser fieles es a los que se está echando, ¿no? Bueno, no sé si no sucedía en tiempos de Elena de White esto, ¿no? Porque a ella la desterraron prácticamente de manera encubierta a Australia, ¿sí? No le querían publicar muchas veces los libros, o sea, no sé si es que estas cosas no sucedían, habría que averiguar un poco más, ¿no? Aunque evidentemente la magnitud de la apostasía hoy, ella dijo claramente, iba a ser mayor que la de la apostasía. Acá, un poquito después, le escribe al hermano Chrysler, que por cierto, él fue uno de los que escribió, junto con el hermano Hall, fue el que escribió el capítulo 13 del conflicto de los siglos, donde se habla de la reforma en España. Y este capítulo se le incluye, no estoy segura si es Chrysler o Sisler, creo que es el mismo hermano, el autor de este capítulo 3. Pero en todo caso, sí, este hermano Chrysler es el que estaba con el tema de las publicaciones, ayudando a uno de los que colaboraba con las publicaciones. Y acá, claro, justamente acá él le habla de nuestras publicaciones. Pues vamos a leer estos dos párrafos que también tienen que ver con este hermano Chrysler. Esta mañana, mamá parecía encontrarte, eso lo escribe Willie White.
Esta mañana mamá parecía encontrarse bastante fuerte y me preguntó si había algo que necesitara su atención. Entonces le hablé del manuscrito que usted había preparado sobre el valor de la organización, justamente de este tema escribía Chrysler, que tiene que ver con la relación de la escuela de Madison con la obra organizada de la denominación adventista del séptimo día. ¿Sí? Bueno, justamente la escuela de Madison, una escuela de sostén propio, eh, por lo menos lo fue por un buen tiempo. No sé si parece ser que todavía seguía siendo independiente porque acá habla de la relación de la escuela de Madison con la obra organizada de la denominación adventista del séptimo día. Mamá dijo que le encantaría que se lo leyera y leímos las primeras 26 páginas. Bueno, pero lamentablemente acá nos aclaran, ¿no? Que en realidad ese escrito no quedaron copias de este escrito. Sería muy bueno tener copias de este escrito, porque Elena de White después a lo largo de esta carta, de este manuscrito, perdón, bueno, él refiere todo lo que ella opina sobre este escrito, el valor de la organización del hermano Chrysler. Pero bueno, acá justamente Willy, que era el que trabajaba en las líneas regulares, nos está comentando que su mamá había opinado sobre este libro, El valor de la organización. Sería muy bueno que alguna vez se consiguiera algún escrito por ahí, donde se analizaba la relación de la Escuela Madison, el Ministerio de Sostén Propio, con la obra organizada. Después nos sigue diciendo, en una entrevista esta mañana con la hermana White, le describí algunos de los planes que nuestros libreros están haciendo para aumentar la circulación de nuestras publicaciones denominacionales. Y le hablé también de la convención de editores que se está celebrando en Mountain View. Chrysler era uno de los que estaba trabajando en la obra de publicación. La hermana White expresó una vez más su placer por el privilegio que tuvo hace 2 años de reunirse con tantos de los libreros del territorio de la Pacific Press. Y luego dijo, estoy muy contenta por todo lo que están haciendo por la circulación de nuestros libros. La rama editorial de nuestra causa tiene mucho que ver con nuestro poder. Nuestra causa, habla ella, ¿no? Deseo que logre todo lo que el Señor quiere que logre. Si nuestros libreros, acá tenemos otra más, ¿no? Hacen su parte fielmente, sé por la luz que Dios me ha dado que se duplicará y triplicará el conocimiento de la verdad presente entre aquellos que aún no están familiarizados con las razones de nuestra fe. Por eso he tenido tanta prisa en sacar mis libros, para que puedan ser puestos en manos del pueblo y leídos. Y en las lenguas extranjeras el Señor quiere que la circulación de nuestros libros aumente mucho. Acá estamos hablando también, ¿no? Nuestros libros, nuestras publicaciones, nuestra causa, nuestros libreros. Evidentemente todo está hablando de la iglesia organizada, porque Willie White era su mano derecha en la parte de las publicaciones, era el hijo que estaba en la parte de la iglesia organizada. Después el otro hijo, Edson White, era el que estaba en el ministerio independiente. Y entonces finalmente dice, pero recordemos que en todos nuestros esfuerzos debemos buscar diariamente una experiencia cristiana individual. Okay. Solo dice, en la medida en que nos mantengamos en estrecho contacto con la fuente de nuestra fuerza, estaremos capacitados para avanzar rápidamente y a lo largo de líneas uniformes. Ahora, otro asunto. El hermano Henry Kellogg me envió $200 del dinero del diezmo, para que los destine a donde más se necesiten. ¿Qué le parecería enviar este dinero a Portland, Maine, para ser usado allí? ¿Sería esto lo correcto? Esperaré sus respuestas antes de asignarlo. Puede que usted vea en alguna parte una necesidad más apremiante, eh, pero en este momento no veo mayor necesidad que la obra en Portland, Maine. ¿Okay?
Por favor, escríbame en relación a este asunto. Entonces, acá vemos que Elena White está enviando el dinero de diezmo, que se lo está enviando de parte del hermano Henry Kellogg. Vemos que acá estamos hablando del mismo manuscrito, de un manuscrito, perdón, del año 1910, y está hablando de enviar el dinero a Portland, Maine, que hasta donde yo sé, Portland, Maine no es en el sur de los Estados Unidos, ¿sí? Es una obra en, en la región donde se manejaban con la iglesia organizada. Recordemos que el sostén propio se levantó en el sur, específicamente porque ahí es donde no querían ir a hacer la obra. Y entonces Edson White y todo el equipo de sostén propio se dedicó a trabajar en el sur de los Estados Unidos. Pero Portland, Maine no estaba en el sur, sino que es la zona, digamos, norte del país, noreste más específicamente. Si miramos ahí el mapa de Estados Unidos, ¿no? Vemos que Maine. Y entonces ella estaba enviando el dinero ahí, a donde es una zona donde había obra, iglesia organizada, obra regular, ¿sí? Y estamos a la altura del año 1910. Un dato interesante, ¿no? O sea, eh, si ella había dicho que había que salir de la obra organizada, ¿por qué seguía mandando diezmos a la iglesia organizada? Después tenemos otra cita, y esta creo que es una cita bastante contundente. Esta es del año 1913, ¿sí? Venimos recorriendo entonces cronológicamente. 1910, pasamos ahora a 1903. Eh, Compartimos un fragmento, que voy a pedir a la hermana Marjorie que lea con toda solemnidad este fragmento. Un fragmento de las últimas palabras de Elena de White a la Conferencia General de 1903. Esto lo podemos leer, está traducido de manera completa, este mensaje, en un archivo titulado Los últimos dos mensajes de Elena de White a la Conferencia General de 1903. Yo les leo este fragmento ahora, le voy a pedir a la hermana Marjorie que lea solamente este fragmento, pero ustedes después lo pueden leer completo para que vean que no estamos forzando el contexto ni nada, ustedes lo pueden ver por ustedes mismos, pueden ver la traducción, el original, y entonces verán por ustedes mismos cuál era el sentido de estas palabras. Hermanita, ¿será que usted puede leer entonces este párrafo? Ruego de todo corazón que la obra que realizamos en este momento se grabe profundamente en el corazón, la mente y el alma. Aumentarán las perplejidades, pero como creyentes en Dios, animémonos unos a otros. No dejemos de caer el estandarte, sino mantengámoslo en alto, mirando a aquel que es el autor y consumador de nuestra fe. Cuando por la noche no puedo conciliar el sueño, elevo mi corazón a Dios en oración y Él me fortalece y me da la seguridad de que está con sus siervos ministradores en el campo local y en tierras lejanas. Me siento animada y bendecida al darme cuenta de que el Dios de Israel sigue guiando a su pueblo y que continuará estando con ellos incluso hasta el final. Amén. Amén, amén. Qué hermosas palabras de esperanza, ¿no? A pesar Sí. de la apostasía, a pesar de todos los errores, a pesar de todo, eh, a pesar de que no le debemos obediencia ciega, ¿no? A los líderes que están propiciando cambios doctrinales, tal como lo hacía Kellogg en su momento, ¿no? Debemos romper ese yugo, pero al mismo tiempo ella nos dice esto, ¿no? Estas palabras tan hermosas para nosotros. Y ella a la altura, ¿no? De 1913, apenas 2 años antes de fallecer, porque, bueno, quizá alguno podría decir de lo que leímos recién, es un informe de Willie White, que evidentemente ella lo tuvo que haber autorizado, porque al ser el año 1910 ella vivía, y para que esto se colocara como un manuscrito de ella, ella tenía que poder autorizarlo, ¿sí?
Ahora, si es algo posterior a 1915 y alguien dice, bueno, ella dijo que tal cosa, bueno, podemos llegar a tener un poquito de desconfianza, ¿no? Pero estamos hablando de un manuscrito de 1910, que ella lo tuvo que autorizar, incluso aunque fuera escrito por su hijo. Pero ahora estamos hablando no de un manuscrito escrito por su hijo, sino que estamos hablando de palabras que ella dirigió a la Conferencia General de 1913, que fue la última conferencia general en la cual ella vivía todavía. Recordemos que estas reuniones se hacían, hasta el día de hoy no se hacen cada 4 años, si mal no recuerdo, y en ese entonces no se hacían todos los años, se hacían supongo cada 4 años o cada cierto periodo de años. Entonces, eh, esta fue la última conferencia general en la cual ella estuvo presente y ella dejó estas palabras de aliento, ¿no? Que Dios sigue guiando a su pueblo y continuará con ellos incluso hasta el final. ¿Sí? Animémonos unos a otros, ¿no? Dios sigue guiando a su pueblo y lo hará hasta el final. Eh, bueno, no debemos confundir tampoco, ¿no? La iglesia, digamos, legal o cuando uno o unos poquitos hablan en nombre de toda la iglesia tampoco, ¿no? Cuidado con esto, porque esta declaración tampoco la debemos tomar para decir, bueno, todo lo que diga esa persona es la voz de Dios. Eso ya lo estuvimos analizando, ¿sí? Por eso es que estamos dedicando tanto tiempo a cada punto individualmente, ¿sí? Porque no queremos decir de más ni de menos. No queremos justificar lo injustificable de ninguna manera y tampoco queremos atrevernos a decir cosas que el Señor nos prohíbe decir. Entonces, la conferencia general deja, o sea, es la voz de Dios cuando realmente se representa a toda la iglesia, ¿no? Ella nos dice acá claramente que Dios sí hasta ese momento seguía dirigiendo al pueblo adventista del séptimo día. Pese a los errores que pudiera tener la dirigencia, ella no le llamó Babilonia jamás, nunca. Desde 1844, 1850, más o menos esa época en que se empezó a organizar, hasta que se murió. Desde que nació la iglesia hasta que ella falleció, jamás le dijo Babilonia, jamás nos mandó a salirnos de ella, jamás se salió ella de esa iglesia organizada, eh, tampoco nos mandó a ser obsecuentes y deberle obediencia ciega a los cambios doctrinales, tampoco nos mandó a obedecer a los infiltrados, o sea, no nos mandó tampoco a eso, pero Babilonia jamás. Y eso ella, los que dicen que ella le llamó Babilonia y que se salió también, están mintiendo, hermano. O sea, hay que ser así claro. O están muy confundidos porque, bueno, a veces uno no tiene la intención de mentir, a veces uno, sin saberlo, uno repite algo que es un engaño. Yo, de hecho, en un tiempo estuve un poquito confundida con este tema, no sabía qué pensar, y a veces uno habla sin saber y repite, ¿no? Yo los invito, hermanos, quizás hay algunas personas o muchas personas que creen esto y lo creen con sinceridad. De hecho, en los días de Elena de White estaba Caldwell, existía este hombre Caldwell, al que ella le decía, no dudo de su sinceridad, ¿no? También incluso a Stanton, ella le dijo, no dudo de su sinceridad. Eran personas que estaban sinceramente equivocadas en este punto. Y bueno, había otros que quizá no eran tan sinceros, que estaban viviendo una doble vida también. Ella nos menciona ahí el caso de una chica que tenía unas visiones, unas cosas ahí un poco extrañas, y que esa chica después quedó embarazada, que tenía una doble vida, no era sincera, ¿no? No vamos a decir que todos son sinceros, porque eso solo Dios lo sabe. Pero si nosotros conocemos a alguien que tiene esta creencia, tengamos paciencia, hermanos, no seamos duros, no seamos claros, eso sí, mostrémosles las evidencias, démosle la oportunidad, oremos por esas personas. Yo he conocido muchos que tienen esta creencia
Y creo que muchos están sinceramente, no sé, eso solo Dios sabe, ¿no? Pero yo me inclino a creer que quizá no es intencional. Lo que pasa, hermanos, es que, bueno, Satanás es un experto del engaño realmente. Y, pero lamentablemente, hermanos, bueno, esta idea está trayendo esta tendencia, ¿no? A mirar a los demás, a mirar los errores de los demás, no mirar los propios, a creer que al salirme de la iglesia organizada yo ya tengo mis problemas resueltos, ¿no? Aunque se diga que no es así, que nosotros sabemos que eso no es así, pero la tendencia, hermanos, que yo he observado es que realmente se habla mucho de lo que ellos hacen, de lo que ellos dicen, de lo que ellos se equivocan. El ellos, yo lo he notado mucho en el discurso de las personas que creen que la iglesia adventista es Babilonia. No hay un mea culpa. Y eso lamentablemente, hermanos, lleva a un doble estándar, donde es más grave lo que se hace en la iglesia organizada que lo que hago yo, que lo que hace mi familia, que lo que hacen mis seres queridos. Por otro lado, ¿no? Esto de decir, no, no es Babilonia, vamos a justificarle todo, vamos a hacer todo lo que nos digan los líderes ciegamente. Bueno, detrás de eso obviamente está la apostasía también, porque también no se toma en serio las cosas, ¿no? No se le da al pecado la gravedad que tiene. Y bueno, es todo vamos a seguir pecando hasta que Cristo venga, ¿no? Entonces eso tampoco es bueno, hermanos. Tampoco está bien que nosotros le entreguemos nuestra conciencia a un ser humano. Pero entonces, si no le vamos a entregar la conciencia a los líderes de la iglesia organizada, no se la entreguen tampoco a los líderes de sostén propio que les dicen lo que ustedes tienen que creer en cuanto a determinados aspectos humanos. Y está lleno de vientos de doctrinas hoy en día el adventismo y lleno de líderes que están descarriando al pueblo en pos de esos vientos de doctrina. Y lamentablemente, uno de los vientos de doctrina que está generando división y que está generando perjuicio en el pueblo de Dios es esta idea de que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia. Ya para entonces, para la ocasión que viene, vamos a estar viendo un aspecto, vamos a estar diferenciando un poco más en detalle, eh, Dios mediante, cuál es la diferencia entre Israel y Babilonia. Creo yo, nos vamos a requerir 2 ocasiones para tratar este punto, porque tenemos la Babilonia literal, la que se fundó en torno a la Torre de Babel, y la Babilonia espiritual, que es la de hoy, ¿no? La Babilonia mística, como se le dice también, representada en la forma, principalmente en la Iglesia Católica, como madre, como dice el Apocalipsis, madre de las rameras. Lamento si algún católico me está escuchando y se ofende, pero no es mi intención ofender, es así como proféticamente se le llama a la Iglesia Católica, como institución, ¿sí? Y puede haber muchos católicos sinceros, ¿no? Que no, de repente no lo sepan. Y las hijas de esta gran ramera son las iglesias protestantes en apostasía, ¿no? Que siguen el modelo, que siguen el comportamiento de su madre. Bueno, ya vamos a estar hablando un poquito de esto, ¿no? Eh, de este tema de Babilonia. Pero antes que llegar a ver, ¿no? Si ha caído o no ha caído, porque eso también es un tema que vamos a estar estudiando, queremos establecer bien cuál es la diferencia entre Israel y Babilonia. En primer lugar, Israel y Babilonia literal, y en segundo lugar, entre el Israel y la Babilonia mística o figurativa, ¿no? Bien, eso para la ocasión que viene, entonces los invito, la invito hermanita Marzoris también ahí con todas las personas que se puede invitar. Pero hoy entonces quedó claro que estas citas que hemos compartido nos demuestran entonces que Elena de White
nunca se salió de la estructura de, digamos, la iglesia organizada, ¿no? Ella nunca aprobó la apostasía, nunca dejó de alzar la voz, pero al mismo tiempo ella jamás le dijo Babilonia a la iglesia ni nos mandó a salirnos de ella. ¿Quedan claras con estas citas? Ella incluso enviaba su diezmo, acá vemos, le envió su diezmo a un lugar donde no había sostén propio, sino que era obra organizada en Portland, Maine. ¿Ok? No dejaba de enviar también al sostén propio cuando había que hacerlo, los recursos, el diezmo, sí, también al sostén propio y a la obra organizada, a ambos lados, ¿no? Ella, ¿qué se interesaba? Ella se interesaba en si era necesario el dinero ahí. ¿Era el lugar donde más se necesitaba o no? Ese era el parámetro que ella tenía. Ella no se preguntaba si era sostén propio o era, o era obra organizada. Ah, si es sostén propio, sí. Si es organizada, no. O al revés. Si es organizada, sí. Si es sostén propio, no. No, ella le enviaba a los dos por igual. Pero su objetivo siempre era enviar a donde más se necesitaba. Y sus hijos nos muestran claramente, uno en el sostén propio, el otro en las líneas regulares, ella los apoyaba a ambos. ¿Sí? Ahora, está difícil hoy para apoyar a la obra de las líneas regulares, está difícil, ¿no? Eh, ah, Quizá es más difícil hoy que lo que era en ese entonces, podría decir alguno, podríamos decir, ¿no? Podríamos darle la razón a alguien que nos diga, bueno, pero en 1910 nos estaban dando la mano con el Papa. No estaban comprándole medallas de oro al Papa en ese año, ¿sí? Evidentemente la apostasía a la que se está llegando hoy está superando los niveles, está profetizado que iba a superar los niveles de la apostasía de aquel entonces. Entonces quizá ya no sea tan fácil trabajar en las líneas regulares. De hecho, las líneas irregulares de sostén propio surgen, ¿sí? Para subsanar, ya vamos a estar hablando de eso más adelante, Dios mediante, pero el sostén propio surge para subsanar las dificultades de trabajar en las líneas regulares. Entonces, quizá hoy sea un poco más sencillo trabajar en las líneas, en sostén propio, que en las líneas regulares. Pero, bueno, quiere decir eso que en algún momento pueda llegar a ser Babilonia y que tengamos que invitar a salir de la iglesia adventista como tal. Bueno, ser sostén propio implica que no puede haber nadie ahí adentro de las líneas regulares que de una manera quizás se las estén ingeniando para trabajar y hacer bien la obra. Yo conozco a algunos pastores que están muy poquitos, lamentablemente no conozco muchos que estén trabajando bien en las líneas regulares, pero bueno, no sé, pueden haber más y que yo no conozca el caso, ¿no? Pero yo sí estoy viendo, por ejemplo, el caso de Denis Priev, que es un pastor que está enseñando la doctrina correcta, yo no le he visto un solo error doctrinal, pero sin embargo hay personas que dicen, ah, porque están las líneas regulares ya está en apostasía, aunque esté enseñando la doctrina correcta, porque evidentemente esas personas piensan que estar en las líneas regulares es un error doctrinal en sí mismo, y ya eso lo hace culpable a ese pastor, y rechazan todo lo que venga de él porque está en las líneas regulares, no importa si su doctrina es pura, no importa si está trabajando bien. Entonces, si hay gente que está logrando hacer una buena obra desde las líneas regulares, que no son la mayoría, hermanos, nosotros, hermanos, no debemos estar oponiéndonos y poniéndonos trabas entre nosotros. Si vemos que ese hermano, que ese pastor está cometiendo un error, está predicando algo que no debe, está apoyando algo que no debe, no ha roto el yugo en algo que debería haber roto el yugo, bueno, tratemos de comunicarnos
en la medida de lo posible con ese pastor, porque a veces son personas muy, muy conocidas que no es tan fácil acceder a esto. Pero tratemos de decirles entonces si vemos un error. Pero si no estamos viendo ningún error doctrinal, ¿por qué los vamos a rechazar solo porque nunca salieron de la estructura? Si quizá como Nicodemo o como José de Arimatea están logrando desde adentro hacer algo importante, tanto Nicodemo como José de Arimatea fueron los que retrasaron muchas veces esa muerte que le querían dar a Cristo, ¿no? En el Sanedrín. Ellos estaban desde adentro del Sanedrín luchando para evitar que se matara a Cristo, ¿no? Bueno, se retrasó hasta que se cumplió el tiempo. Pero entonces, ¿qué sabemos nosotros, hermanos, si esas personas que están adentro de las líneas regulares y que están haciendo bien las cosas, no que están queriendo este, justificar lo injustificable, sino que están realmente trabajando bien, que no son muchas? ¿Qué sabemos nosotros si esas personas nos están evitando que la cosa se desmadre todavía peor? Entonces, tengamos cuidado, hermano, porque así como puede pasar que una persona de las líneas regulares esté juzgando injustamente a una persona de sostén propio que esté haciendo una buena tarea y ya por ser sostén propio ya lo esté condenando por no hacer todo según dice la dirigencia, esa injusticia, hermanos, tengan cuidado, los que estén, si alguien escucha esto y están en las líneas regulares, tengan cuidado, hermanos, porque el sostén propio es algo aprobado por Dios. Pero también puede haber personas en las líneas regulares que estén haciendo una obra aprobada por Dios. Entonces tengamos cuidado, hermanos, de evitar los prejuicios. Evitemos los prejuicios. Estemos donde estemos, línea regular o sostén propio. Tengamos cuidado, hermanos, evitemos los prejuicios, porque solamente Dios conoce los corazones. Miremos las doctrinas, que eso sí se puede investigar en la Biblia. Vayamos a la fuente, no nos guiemos por lo que nos dice fulano de tal para saber qué creer. No nos guiemos por lo que nos dice la dirigencia del sostén propio, ni la dirigencia de la iglesia organizada. Vayamos directo a la Biblia, hermano, porque ese es el principio del protestantismo. No dependo de un pastor o de un líder. Vayamos directo a la fuente, hermano. Es la única forma. Hoy en día es demasiado peligroso, hermano, confiar en el hombre. La Biblia nos dice, maldito el hombre que confía en el hombre, pone carne por su brazo. Bendito el hombre que confía en Jehová. Amén. Bueno, si alguien quiere aprovechar a hacer un último comentario, algún testimonio o algún aporte de lo que hemos estado estudiando hoy, pueden aprovechar este momento. Llamó Elena de White a salir de la iglesia adventista del séptimo día, entonces se salió ella, nos dio ella el ejemplo de haberse salido de la obra organizada, nos dijo que esa obra ya no se podía seguir haciendo, que ya estaba invalidada, de ninguna manera. Y es más, nos dio la esperanza de que Dios iba a seguir guiando a su pueblo hasta el final y que no se iba a desarmar en átomos independientes. Pese a las malas decisiones que pueda tomar la dirigencia y los cambios doctrinales divisivos que puedan haber, los que van directamente a la fuente se van a dar cuenta y van a romper ese yugo. Asegurémonos de no tener también un yugo humano
con dirigentes del sistema propio que nos estén llevando en contra de lo que nos dice el espíritu de Jesús. Bien, entonces los invito a poder cantar el último himno y a colocarnos de rodillas para finalizar con una oración.